las sombras del templo se alzó una figura etérea, majestuosa y luminosa. Genos, el ascendido señor de las estrellas, quien se presentó ante Izuku, dejando al joven desconcertado ante su presencia sobrenatural. ¿Eres un dios? ¿Qué significa ser el elegido por la diosa Yo? ¿Quién es Yo? ¿Y quiénes son los paladines? Izuku abrumó a Genos con una ráfaga de preguntas, pero el ser celestial solo alzó su mano, indicándole que detuviera sus cuestionamientos. Para los humanos, puedo ser catalogado como un dios. La diosa de la luna, Yo, ha vislumbrado algo en ti y te ha confiado esta misión. Los paladines fueron los más grandes héroes de antaño, quienes sacrificaron sus vidas en la batalla para preservar la paz frente al abismo y la oscuridad. Genos flotaba alrededor de Izuku, quien se encontraba impresionado, pero también intrigado. Entonces, ¿debo seguirte?, interrogó Izuku, sintiendo una mezcla de emoción y temor ante el destino que le aguardaba. Sin esperar respuesta, Genos ascendió por los pasillos internos del templo, y a su paso, las antorchas en las paredes se encendían con un fulgor azulado. La mirada de Izuku se posó en una serie de estatuas que retrataban a una mujer con rasgos zorrunos. ¿Esa es Yo?, preguntó Izuku, y la simple aprobación de Genos le bastó como respuesta. Finalmente, el recorrido se detuvo frente a un imponente portón. Genos alzó sus manos y entonó una plegaria dedicada a la diosa. Yo, diosa que nos resguarda, ilumínanos con tu luz para mostrarnos el camino en la oscuridad, recitó con solemnidad. El reflejo de la luz lunar que penetraba a través de los tragaluces en el techo del templo comenzó a danzar y a traerse hacia un cristal incrustado en el portón, que empezó a resplandecer intensamente. Un leve temblor se propagó por el templo, inquietando a Izuku, pero Genos se mantuvo sereno, atento al acontecer. El portón, sin embargo, cedió ante la luz divina, revelando el camino que debían seguir. Guiado por Genos, Izuku traspasó el umbral y se encontró con una sala repleta de pedestales, cada uno albergando distintos objetos. A sus espaldas, majestuosos murales representaban a personas iluminadas por antorchas de variados tonos. ¿Qué lugar es este, Genos-sama?, indagó Izuku, contemplando aquel santuario. Este lugar, joven elegido, es conocido como el Santuario de los Héroes, donde los grandes paladines quedaron grabados para ser recordados eternamente, explicó Genos, dejando a Izuku estupefacto ante la magnitud de lo que presenciaba. Un pedestal en particular llamó la atención de Izuku. Sobre él reposaba una espada de extraño diseño, custodiada por un libro. Detrás del pedestal, un mural retrataba a un tigre humanoide en una pose heroica, con una amplia sonrisa y una leyenda luminosa sobre su cabeza: Tiberius, el maestro de las armas. A su lado, otro pedestal sostenía un rifle y una vieja capa de piel animal, con un mural de una mujer rubia que irradiaba la esencia de una antigua vikinga. La inscripción sobre su cabeza decía: Tira, la indomable. Y así, sucesivamente, Izuku encontró más pedestales y murales, cada uno resaltando los nombres y títulos de los héroes legendarios. Aquel santuario era un testimonio de gloriosas hazañas pasadas, antes de que el heroísmo humano siquiera existiera. Izuku hizo lo que le pidieron, aunque con cierta vacilación. Temblaba de emoción, pues lo que estaba viviendo parecía un sueño hecho realidad. Le ofrecían poder, el poder para convertirse en un héroe, y ese poder provenía de antiguos héroes. Caminando hacia cada pedestal, observaba extasiado los murales, los nombres y títulos de aquellos ilustres personajes, pero nada parecía suceder. La expectación crecía en su interior. Tal vez debía tomar algún arma, se dijo a sí mismo. Se acercó cautelosamente a un pedestal donde reposaban dos ametralladoras y unos guantes con cuchillas. En el mural, un albino con una mascarilla metálica cubriendo su rostro aparecía sobre el título Koga, la mano perdida, disparando las dos metralletas con furia. Sin embargo, al intentar tomar los objetos, las garras de los guantes se encendieron súbitamente, quemándole la mano y haciéndole retroceder con dolor. El fuego de las cuchillas se apagó al alejarse Izuku, comprendiendo entonces que no podía tomar nada. La idea de no ser digno de portar el arma de algún antiguo héroe empezó a afectarle profundamente. ¿Acaso no seré digno? ¿Acaso ninguno de los antiguos héroes me considera digno? ¿Tan fracasado soy?
pensaba Izuku, con la mirada fija en la quemadura de su mano temblorosa por el intento fallido de empuñar el arma de un héroe del pasado. Volvió la vista hacia Genos, quien permanecía en la entrada observándolo, acompañado por el zorro azul que también lo contemplaba. Izuku llegó a pensar que al ver que ninguno de los héroes lo escogía, lo rechazarían y elegirían a otro. Claro, ¿cómo pude pensar que podría hacer algo importante en mi vida? Kacchan tenía razón, tan solo soy un Deku, un perdedor que no sirve de nada, dijo Izuku con un atisbo de desesperanza, mientras las lágrimas amenazaban con asomarse en sus ojos. Justo cuando estaba a punto de rendirse, los pedestales comenzaron a brillar. Izuku se detuvo en medio de ambos, girando para observar los murales. Uno de ellos mostraba a un hombre gigante, vestido con una imponente armadura roja y amarilla que cubría todo su cuerpo. En el pecho llevaba un símbolo distintivo y sostenía una pistola que parecía diminuta en comparación con su tamaño. El nombre grabado decía Kan, el primus de la casa Aiko. La esperanza empezó a renacer en el corazón de Izuku. Izuku giró hacia el otro mural del templo, y allí se encontró con la imponente figura de un hombre azabache. Su cabello largo estaba recogido en un elegante moño, pero dos grandes mechones enmarcaban su rostro y parte de su melena caía suavemente hacia atrás. Vestía un kimono japonés adornado con placas de armadura samurái, lo que le confería un aire de majestuosidad y poder. En sus manos, sostenía una espada que ardía en llamas, como si fuera la encarnación de un Ronin, un guerrero sin señor. Izuku leyó el nombre y título del hombre tallados en la piedra: Zin, el tirano. En el recinto oscuro, Izuku contempló las resplandecientes piezas reposando sobre los pedestales. En el pedestal de Kan, un fulgor azul emanaba del brazo izquierdo de la armadura, decorado con cristales centelleantes. A su lado, la gigantesca arma de Kan reposaba, imponente. En el lado opuesto, en el pedestal de Zin, lo que brillaba era una espada envuelta en llamas y un collar que destellaba con un cristal verde incrustado en él. Genos, testigo de esta escena, inquirió al joven elegido. Al parecer, dos miembros de la casa Aiko te desean como su campeón para que portes nuevamente sus armas. ¿A quién escogerás, joven elegido? Izuku se encontraba perplejo ante tal elección, debiendo decidir entre dos destinos inciertos. La carga de tomar esa decisión lo abrumaba, incapaz de discernir una opción sobre la otra. ¿Cómo podía elegir entre dos héroes legendarios? No puedo decidir, susurró Izuku a Genos, mientras observaba los pedestales, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Acaso aspiras a ser el campeón de dos héroes ancestrales? Dijo Genos, recitando con solemnidad los títulos de aquellos legendarios personajes. Yo no soy quien puede influir en esto. La esencia de los dos héroes debe permitirte portar sus armas. Las palabras de Genos hicieron que Izuku se sintiera más tenso, llevándolo a arrodillarse y postrar su cabeza en el suelo, rindiendo su humilde súplica. Por favor, no puedo elegir entre ustedes dos, antiguos héroes. Permitidme portar vuestro legado y ser vuestro campeón, expresó Izuku, con voz cargada de sinceridad, como si sus palabras pudieran llegar más allá del tiempo. Adelante, joven elegido. Ve y agarra el arma, comprueba si el hombre con la voluntad más fuerte y el antiguo rey de la casa Aiko te permiten portar el arma del otro, indicó Genos, instando a Izuku a tomar una decisión. Izuku meditó cuidadosamente su elección. Una espada en llamas y un collar radiante, o una pieza de armadura y un arma de fuego. Si los dos héroes estaban dispuestos a compartir sus legados con él, optaría por el pedestal de Kan. Con decisión, se acercó y tomó primero la pieza de armadura, que brilló con una intensidad cegadora, y, al sujetarla, se encogió al tamaño de su mano, permitiéndole colocársela. Después, tomó la pistola de Kan, que también emanó un brillo sobrenatural y se ajustó para ser portada por Izuku. El mural de Kan frente a él pareció cobrar vida, los ojos del antiguo héroe brillaron y unas palabras resonaron en el santuario de la elección. Ahora portas el legado de la élite de la casa Aiko. Lucha con honor y valentía, tal como yo lo hice una vez por la casa Aiko. No permitas que tus enemigos vean tu miedo. Aplástalos con tus manos. Sé el tanque que amortigüe los golpes para un futuro próspero, susurró la voz de Kan en el santuario, palabras que no requerían interpretación. Prometo llevar su legado a lo más alto.
Daré mi vida si es necesario, afirmó Izuku con fervor hacia el mural de Kan, cuyos ojos dejaron de brillar tras la declaración. Luego, el joven volteó hacia el pedestal de Finn, donde la espada aún ardía en llamas. Con cautela, acercó su temblorosa mano al mango de la espada, esperando que no se prendiera fuego. Para su sorpresa, las llamas se extinguieron, y él empuñó la espada sin vacilar, mientras las marcas en ella brillaban en un intenso rojo, dejando claro que había sido elegido. Luego, Izuku puso la espada en el pedestal junto a la pistola de Kan y se puso el collar. Al colocarlo, una luz lo envolvió, y en ese instante, un nuevo capítulo de la historia comenzó a escribirse. Cuando la luz se desvaneció, Izuku pudo contemplar un traje que recordaba al de Finn, y quedó impresionado al ver una funda en su espalda. Sin dudarlo, agarró la espada y la enfundó con respeto. Ahora portas el legado de las 1000 manos. Confía en tu espada, será la única que no te traicionará cuando las cosas se pongan difíciles. No seas impulsivo en ningún momento, piensa antes de actuar, pues cada decisión que tomes forjará tu futuro. Se la llama que atraviesa las líneas enemigas por el flanco, se escuchó una voz en el santuario, mientras la espada en el mural de Finn brillaba en rojo. Izuku asintió, y luego posó sus ojos en el libro que reposaba en el pedestal de Finn. Lo tomó en sus manos y lo colocó junto al de Kan. Luego, giró su mirada hacia Genos, luciendo una amplia sonrisa de satisfacción. Genos, con serenidad en su rostro, recitó solemnemente. Ahora, en ti vive la fuerza imparable del ejército de un solo hombre y la inteligencia infinita del legendario espadachín en llamas. Izuku se sintió feliz al escuchar esas palabras. Tienes la fuerza de 2 campeones, pero debes demostrar que eres digno de portarlos, si aspiras a convertirte en un paladín. Les mostraré que soy merecedor del legado de la casa Aiko y de las 1000 manos, respondió Izuku, haciendo una reverencia ante Genos. Ahora, con la fuerza adquirida, es hora de que comiences tu misión. Reclutar a los nuevos paladines y volverte más fuerte, instó Genos. Izuku asintió, pero se quedó sumido en sus pensamientos durante unos momentos. ¿Cómo sabré quién puede ser un paladín? ¿O cómo encontraré a uno? Preguntó Izuku mientras caminaba hacia Genos, quien lo esperaba para salir del santuario del héroe. Lo sabrás cuando llegue el momento adecuado. Descubrirás quién es digno de volverse un paladín, respondió Genos, mientras salían juntos del santuario. ¿Nos volveremos a ver? ¿Habrá una forma en la que pueda comunicarme con vosotros o con Nioh? Inquirió Izuku a Genos, quien se detuvo y giró para mirarlo antes de continuar caminando. Sin embargo, el zorro azul se interpuso en su camino. Ella será tu comunicador directo con nosotros. Luna es parte de yo, y a través de ella, te escucharemos, explicó Genos. Izuku observó cómo el zorro llamado Luna cambió de forma y se convirtió en una máscara que cayó al suelo. Con curiosidad, Izuku recogió la máscara y la examinó más de cerca. Izuku se colocó la máscara, pero luego la apartó a un lado de su rostro. Huele a perro mojado, murmuró Izuku, mientras se rascaba la nariz por el peculiar olor que desprendía la máscara, ahora transformada en Luna. Genos-sama, ¿podré volver aquí? ¿Y cómo regreso a mi hogar? Preguntó Izuku con inquietud. Luna es tu pasaje entre los diferentes mundos. Podrás regresar aquí cuando lo desees, solo pídelo a Luna, explicó Genos a Izuku, quien comprendió que Luna era ahora el vínculo que lo conectaba con los dioses. Genos se detuvo y giró para mirar a Izuku, quien lo observaba con extrañeza. Sin decir una palabra, Genos acercó su mano y colocó la máscara de Luna sobre el rostro de Izuku, luego, sin previo aviso, lo empujó. Izuku cerró los ojos, esperando el impacto del empujón, pero este nunca llegó. El joven sintió una extraña sensación, como si el tiempo y el espacio se retorcieran a su alrededor. La realidad pareció desvanecerse mientras una fuerza misteriosa lo envolvía. ¿Continuará? Ciudad de Musutazu, Japón, un lugar donde los más grandes héroes han emergido y se han alzado como figuras destacadas a nivel mundial. Nuestra atención se centra en un joven peliverde, desprovisto de habilidades especiales conocidas como quirks, que yacía dormido en su cama. Izuku, baja a desayunar o llegarás tarde a la escuela. Una voz femenina llamó a Izuku, quien se quejó mientras despertaba lentamente de su prolongado sueño.
Suspiro solo era otro sueño, murmuró medio adormecido y amargado, sentándose en el borde de su cama. ¿Cómo pude creer que algo así ocurriría? Yo, Midoriya Izuku, un elegido para ser un paladín. Sí, claro. Pasó su mano por su desordenado cabello que le daba el aspecto de un brócoli, algo que le haría gracia si no fuera porque siempre era lo primero que decían al verlo. Abrió sus ojos para acostumbrarse a los rayos de luz que entraban por su ventana, razón por la cual prefería la noche al día. Al hacerlo, pudo apreciar su habitación iluminada por la luz del sol, algo que algunos podrían considerar tétrico y otros exagerado, ya que aquel peliverde tenía muchos artículos de superhéroes, en particular del símbolo de la paz, el mayor héroe de su generación y uno de los mejores a nivel mundial, All Might. Un día menos para cumplir mi propósito, ser el mejor héroe de todos, ser un héroe como tú, dijo entusiasmado al contemplar un póster de su ídolo All Might, que llevaba grabadas unas palabras que decían, tú también puedes ser un héroe. Se levantó de su cama. Izuku Midoriya, llamó nuevamente aquella voz femenina, pero esta vez utilizando su nombre completo, algo que le erizó la piel. Y yo ya voy, mamá. Dame tiempo para cambiarme el uniforme, respondió el pecoso a su madre mientras se apresuraba a tomar todo lo necesario y se dirigía a su baño personal para ducharse. 10 minutos después, abajo, había una mujer de estatura baja y algo regordeta, con el mismo color de cabello que su hijo pero sin sus 4 pecas en cada mejilla. Estaba preparándole el bento para llevar a la escuela, pero escuchó como alguien bajaba las escaleras apresuradamente. Se asomó para ver qué ocurría y se encontró con su hijo, quien se veía apresurado mientras se calzaba la última zapatilla, de un intenso color rojo. Es muy tarde, debo irme o llegaré tarde, dijo el pecoso mientras entraba a la cocina y tomaba al vuelo una tostada de la tostadora que su madre estaba usando. Izuku, pero tu desayuno, comentó su madre, señalando la mesa donde había huevos con tocino. Sin embargo, el peliverde simplemente pasó a su lado, tomando su bento. Con esto me basta, no hay tiempo, afirmó, dirigiéndose a la entrada. No obstante, se detuvo y se dio la vuelta, abrazando a su madre antes de partir. Te quiero, mamá. Nos vemos más tarde. Antes de que su madre pudiera responder, el chico cerró la puerta y se encaminó hacia su escuela. Este muchachito, falta casi una hora para que comiencen sus clases, musitó Inko, observando la puerta de salida de su hogar, y luego continuó con sus quehaceres diarios. En las inmediaciones de la academia secundaria Aldera, faltaba aún una hora para que las clases comenzaran. No obstante, Izuku siempre partía con una hora de antelación, ya que en el camino siempre encontraba algo que lo cautivaba. ¿Y qué era aquello que lo mantenía absorto? Era el desfile de héroes que se desplegaba ante sus ojos, ya sea cruzando los tejados con agilidad, volando majestuosamente o balanceándose entre los edificios. Cada figura que divisaba, la examinaba con entusiasmo, esperando encontrar a algún héroe nuevo entre ellos, pero hasta el momento, todos le resultaban conocidos. Sin embargo, sostenía en sus manos una libreta con la inscripción Biografía de cómo ser un héroe 13, mientras un lápiz danzaba con destreza por las hojas del cuaderno, moviéndose con tal rapidez que parecía a punto de prender fuego el papel por la fricción. No obstante, un estruendo rompió el silencio, atrayendo la atención de Izuku, quien por impulso se dirigió hacia el origen del sonido. Cuando llegó al lugar, se topó con la presencia de un villano, cuya magnitud era descomunal. ¡Qué gran villano!, musitó Izuku, impresionado pero excitado ante la visión del malvado ser. El gigante villano había golpeado una viga de metal, la cual amenazaba con caer sobre algunos civiles, pero un héroe se interpuso valientemente, deteniendo la caída y salvando a los inocentes. Es de Atarms, reparte justicia con su fuerza descomunal, el héroe golpeador. Exclamó Izuku emocionado, mientras su libreta se llenaba con la descripción del valeroso acto. Un bombero, al notar la presencia de los civiles en peligro, los instó a retroceder con un chorro de agua a presión. También ha llegado el especialista en rescate, Backdraft, prosiguió Izuku, su pluma volando aún más rápido sobre el papel. Mientras observaba la escena, escuchó a 2 civiles hablar acerca del origen del conflicto. Escuché que robó un bolso, y la situación se descontroló cuando lo rodearon, mencionó uno de ellos, visiblemente decepcionado.
¿Con un don tan poderoso y solo se dedica a robar bolsos?, cuestionó el otro, dejando ver su desilusión hacia el villano. Antes de que continuaran su conversación, alguien pasó por encima de ellos, captando la atención de Izuku, quien sonrió al reconocer al héroe. Un grupo de seguidores del héroe aclamó: «Tú puedes, Kamui». «Kamui Works, una estrella emergente, joven y talentoso», exclamó Izuku emocionado al héroe de madera. En ese momento, un anciano con marcas de estrellas en su rostro se dirigió a Izuku, cuestionándolo juguetonamente. «Vaya, me sorprendes, chico. ¿Acaso eres un friki?», preguntó el anciano. «Bueno», respondió Izuku avergonzado por el apelativo. Mientras Kamui Works continuaba enfrentándose al gigantesco villano, este último parecía cada vez más irritado. Kamui anunció las acusaciones contra el malhechor. «Uso ilegal de peculiaridad en hora punta. Y robo con lesiones físicas», recitó Kamui, observando al villano encaramado sobre un vagón de tren. «Eres la encarnación del mal». Con un grito, raíces brotaron de los brazos de Kamui, dirigiéndose hacia el villano gigante. «Ahí va». La emoción de Izuku alcanzó su cúspide, ya sabía qué ocurriría. «Prisión barnizada preventiva», gritó Kamui, creando una gran cantidad de madera con sus brazos. No obstante, antes de que el ataque de Kamui impactara con el villano, una heroína gigante aún más grande que él se abalanzó y asestó una patada en el rostro del malvado, evitando que causara más estragos. La escena dejó a todos helados, pero varios periodistas se abalanzaron sobre la heroína para tomarle fotografías mientras posaba de manera provocativa. «Hoy es el día de mi debut. Me llamo Moon Lady», se presentó la nueva heroína, haciendo alarde de su presencia frente a las cámaras. Ante esa impresionante escena, Izuku se retiró un poco, contemplando la calle agrietada por el impacto del gigantesco villano. «Gigantismo. Con un poder así será muy popular», reflexionó Izuku mientras seguía escribiendo, analizando los posibles daños colaterales. ¿Debería su uso estar limitado? ¿No puede controlar su tamaño, o no? En ese momento, el anciano se acercó nuevamente a Izuku y le preguntó si estaba tomando notas porque quería ser un héroe. La respuesta afirmativa del joven recibió el aliento del anciano. «Eso es genial, chico. Tú puedes lograrlo», le alentó el anciano, mientras Izuku asentía, regalándole una sonrisa llena de determinación. «Gracias, me esforzaré», respondió Izuku, antes de retomar su camino hacia la Academia Aldera. El aula se encontraba en silencio mientras el profesor dirigía su clase a Midori y a Izuku, quien asentía, tratando de concentrarse en las palabras del docente. Pero su mente no estaba completamente en la clase. Aún recordaba el extraño sueño que tuvo esa noche. Una visión distinta a las que lo habían atormentado desde los 4 años. Esta vez, parecía tan real, pero sabía que solo era una fantasía, un deseo profundo en su corazón. En ese sueño, un dios descendía al mundo y le comunicaba que había sido elegido por otra diosa para reclutar a nuevos paladines, héroes legendarios que habían salvado al mundo de la oscuridad. Además, había sido seleccionado para portar el legado de un hombre con el título de El ejército de un solo hombre y de un espadachín llamado el legendario espadachín de las 1000 manos. Pero, en verdad, todas esas proezas parecían más apropiadas para historias de fantasía o anime, no para la vida real. La realidad de Izuku se resumía en ser un marginado de la sociedad, maltratado y utilizado como saco de boxeo por sus compañeros. Su único anhelo era ser un héroe, pero solo parecía una ilusión inalcanzable. No había nada que pudiese cambiar su vida de forma drástica. Izuku luego desvió sus pensamientos hacia los héroes que había observado durante el día. Sacó su libreta y empezó a tomar notas de lo que había presenciado. Sumergido en sus pensamientos, no notó cuánto tiempo había pasado hasta que algo impactó en su rostro y lo hizo caer de su asiento. Al recobrar la conciencia, vio a Bakugou, furioso, sosteniendo su libreta. «Ayer lograste escaparte, pero ahora pagarás por eso», amenazó Bakugou con enojo, pero al ver la libreta de Izuku, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. «¿Una biografía sobre cómo ser un héroe? ¿En serio, Deku?». Sin piedad, Bakugou hizo explotar la libreta y luego la arrojó por una ventana del salón. Acto seguido, impactó a Izuku con una patada en el estómago, haciéndolo caer al suelo mientras se agarraba el dolorido vientre.
Tengo una idea, Deku. Tal vez pueda ayudarte a conseguir una peculiaridad, dijo Bakugou burlonamente, arrodillándose frente a Izuku, quien luchaba por contener las lágrimas. Disfrutaba con la escena que tenía frente a sí. Presta atención, Deku, te estoy ayudando. Agarró el cuello de la camisa de Izuku para obligarlo a mirarle a los ojos, a pesar del dolor que sentía el chico. La sonrisa arrogante de Bakugou no se desvanecía. Lo diré de nuevo. Te mostraré cómo puedes obtener una peculiaridad, dijo Bakugou, pero luego quedaron unos momentos de silencio mientras Izuku recibía otro golpe en el estómago. Este es el momento en el que preguntas. ¿Cómo? Dilo. ¿Cómo, Kacchan? Preguntó Izuku, su voz temblorosa. Bakugou sonrió y lo soltó, haciéndolo caer al suelo nuevamente para luego propinarle otra patada en el estómago. Ve a la azotea de un edificio y salta, mientras ruegas para que en tu próxima vida nazcas con una peculiaridad. Ja, 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 dijo Bakugou antes de marcharse del salón, dejando a Izuku tirado en el suelo. El joven Izuku ingresó con cautela en el estanque, donde había caído su preciada libreta. Su voz resonó en el lugar, intentando ahuyentar a los peces que allí habitaban, sabiendo que su amigo Kacchan no habría dicho en serio lo que le había propuesto. No, su amigo no era capaz de sugerirle que se lanzara desde una azotea. Eso no podía ser. Sin embargo, la duda lo abrazó y una sensación de impotencia lo embargó mientras sostenía con fuerza su libreta. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, libres de ser derramadas en la soledad del momento. No podía evitar sentirse impotente, incapaz de enfrentar a los matones que lo atormentaban. Abandonando el lugar, Izuku siguió su camino de regreso a casa, una ruta que lo llevaba bajo un puente. Pero ese día, algo extraño sucedió. Al cruzar sobre una alcantarilla, no se percató del líquido viscoso que emergía de ella. Está muy cerca ese héroe, necesito algo para esconderme, escuchó una voz a sus espaldas. Izuku se giró para ver quién hablaba y descubrió a un limo verde con ojos y dientes humanos. ¿Héroe? Espera, está huyendo, es un villano. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como era atrapado por el limo. Un escondite de carne perfecto. Niño, tú eres mi héroe, afirmó el villano mientras Izuku luchaba por liberarse. No pelees, esto solo durará 25 segundos de dolor, después de eso, no sentirás nada. Voy a morir, no quiero morir, balbuceaba Izuku mientras resistía, pero el villano era más fuerte, y poco a poco el limo invadió su sistema respiratorio y su boca. Por favor, un héroe, por favor, el que lo estaba persiguiendo, llega, sálvame. Conforme el líquido viscoso lo envolvía, la conciencia de Izuku se desvanecía lentamente, el mundo se sumía en la oscuridad. Sin embargo, en un inesperado giro del destino, la alcantarilla fue lanzada por los aires tras un estruendo ensordecedor, seguida de un potente Detroit Smash. Izuku perdió la conciencia por completo. Shonen, despierta. Shonen, no mueras. Shonen, abre tus ojos. Escuchaba Izuku mientras sentía su mejilla recibir golpecitos suaves. Fue abriendo los ojos lentamente, su visión se ajustó poco a poco a la luz del lugar. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Preguntó Izuku y al enfocar su vista, el mundo pareció girar a su alrededor. Uf, menos mal que despertaste. Creí que había llegado tarde, dijo el hombre frente a él, un rubio con dos mechones de cabello que recordaban a orejas de conejo, y una sonrisa radiante propia de un comercial de dentífrico. All Might, exclamó Izuku, impresionado. Frente a él se encontraba el héroe número 1 a nivel mundial, su ídolo. Por favor, me da ese su autógrafo. Rápidamente, Izuku buscó entre sus pertenencias la libreta, pero no la encontraba. Hasta que, finalmente, alguien tocó su hombro y le ofreció su libreta. Era All Might, quien le entregó el objeto con un autógrafo. Gracias, lo guardaré como una reliquia familiar, dijo Izuku, empezando a hacer muchas reverencias de agradecimiento. Ja 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 ja, muy bien, Shonen, tengo que retirarme, dijo el héroe número 1, preparándose para dar un gran salto. Espere, quiero hacerle una pregunta, le pidió Izuku a All Might, deseando hacerle la pregunta más importante para él. No, no esperaré, exclamó All Might, intentando liberarse del agarre del chico.
Pero durante el vuelo, sintió un mayor peso en su pierna y, al bajar la mirada, vio cómo Izuku se había aferrado a él. Es bueno ser fanático de algo, pero tu fanatismo está llegando muy lejos, Shonen. Suéltame, dijo All Might a un atemorizado Izuku. Si me suelto moriré, Izuku gritó desesperadamente a All Might, mientras este último caía en cuenta de la peligrosa situación. Con un aterrizaje firme en una azotea cercana, el héroe se preparó para marcharse, instando a Izuku a explicar a los vecinos lo sucedido y volver a casa. Espera, suplicó Izuku, viendo cómo All Might se disponía a saltar de nuevo. Decidió lanzar su pregunta de una vez por todas: ¿puede una persona sin peculiaridad ser un héroe como tú? Un humo espeso salió de la boca de All Might, envolviéndolo por un instante hasta que finalmente se disipó, revelando a un rubio esquelético con ojos hundidos. Sé que es peligroso, pero desde que era pequeño, mi sueño ha sido convertirme en un héroe. Tú has sido mi inspiración para ello, confesó Izuku, alzando la mirada hacia el desolado rostro de All Might. ¿Quién eres tú y qué ha pasado con All Might? Soy All Might, Shonen. La forma musculosa que conoces es como cuando aprieto mis músculos para parecer más fuerte, pero esta es mi verdadera forma ahora. Te pido que no compartas esto en redes sociales ni se lo cuentes a nadie, podría causar mucho caos, advirtió All Might mientras veía la reacción sorprendida de Izuku. ¿Qué te ha pasado? En tu época dorada y plateada no eras así, cuestionó Izuku, percatándose de que All Might escupía sangre. No es nada. Te contaré un secreto, niño. All Might levantó su camisa, mostrando una profunda herida en su estómago. Esto ocurrió hace 5 años en una de mis peleas. Parte de uno de mis pulmones y todo mi estómago quedaron destrozados. Después de múltiples cirugías para salvarme, solo puedo ser un héroe durante 5 horas al día. ¿Hace 5 años? ¿Fue en la pelea contra aquel villano que secretaba veneno? Preguntó Izuku, contemplando la herida con preocupación. Veo que estás bien informado, pero no, fue en una pelea que jamás salió a la luz por mi petición, admitió All Might, volviendo a cubrir su herida y bajando su camisa, y en respuesta a tu pregunta, no puede ser un héroe. Pero, intentó refutar Izuku, solo para ser interrumpido por All Might. Nosotros, los héroes, ponemos nuestras vidas y las de los civiles en peligro constantemente, y una persona sin poderes no podría soportar poner su vida en riesgo. La vida de un héroe es dura, no está hecha para alguien sin peculiaridad, expresó All Might con seriedad, mientras se dirigía hacia la salida, sin percatarse de cómo sus palabras destrozaban al chico. Es bueno soñar, pero también debes ser realista. Hay otras profesiones que puedes seguir con esfuerzo y dedicación, como la de policía, médico o bombero. Con esas palabras, All Might dejó la azotea, dejando a Izuku solo y desolado. La mente del joven se fragmentó con las palabras del héroe resonando en su cabeza, entrelazadas con las palabras de otras personas que habían menospreciado sus sueños. Lo siento, niño, pero eso no va a pasar. No puedes ser un héroe, es bueno soñar, pero debes ser realista. Las palabras del médico cuando le diagnosticó la falta de peculiaridad se unieron a las últimas palabras de su madre: lo siento, Izuku, lo siento mucho, pronunciadas cuando él esperaba oír que sí podía lograrlo. Tengo una idea para que obtengas una peculiaridad. Ve a una azotea y salta mientras ruegas que en tu próxima vida tengas una peculiaridad. El corazón de Izuku se inundó de dolor y duda mientras se preguntaba si había alguna esperanza de cumplir su sueño de convertirse en un héroe sin peculiaridad. Los recuerdos de sus esfuerzos, las risas y burlas que había soportado por su condición se agolparon en su mente, y una sensación de desesperanza se apoderó de él. Izuku se encontraba al borde de la azotea, peligrosamente cerca de sucumbir ante la desesperación. Tal vez Kat-chan tenía razón, tal vez en mi próxima vida tenga una peculiaridad, musitó Izuku, contemplando el abismo mortal que se abriría al impactar contra el suelo. Su mente oscurecida, solo podía concebir una trágica masa ensangrentada esperándolo al final. No obstante, un repentino aullido resonó en el aire, rompiendo la muralla de pensamientos lúgubres que envolvía al joven. Hizo detenerse y recuperar la cordura. Se dejó caer de rodillas y retrocedió con temor ante la abominable idea que había estado a punto de llevar a cabo.
Con una mezcla de alivio y culpa, se aferró a su cabeza, reconociendo lo absurdo de sus pensamientos, mientras recogía sus pertenencias y se alejaba del borde antes de que aquel impulso autodestructivo volviera. Mientras se dirigía a casa, torturándose por su cercana tragedia, un gran estruendo retumbó a unas cuantas calles de distancia. Algo en su interior lo impulsó a dirigirse hacia la fuente del ruido. Su mirada se detuvo en seco al ver a Kacchan atrapado en las garras viscosas del limo verde que lo había atacado anteriormente. ¿No lo había capturado Olmig? Recordó la botella plástica en la que habían contenido al villano, pero al parecer, algo había salido mal. El remordimiento lo carcomía al darse cuenta de que era culpa suya que el villano estuviera libre y tuviera a Bakugou como rehén. La impotencia se apoderó de él al ver cómo los héroes luchaban sin éxito para rescatar a su amigo. Sin embargo, por más que quisiera intervenir, parecía que no había nada que pudiera hacer. Entre la multitud, un rubio observaba impotente la situación, habiendo forzado su cuerpo más allá de sus límites. Ahora solo podía ser un espectador de la angustia. Si tan solo hubiera despertado unos minutos antes, podría haber hecho algo. Pero el temor de ser visto en su forma debilitada lo había llevado a ocultarse, impidiéndole actuar a tiempo. La mirada de Izuku se encontró con la de Bakugou, y en ella percibió el miedo, el terror a enfrentar la muerte. Decidió alejarse, pero un instinto heroico se apoderó de él, impulsándolo a correr hacia el villano, ignorando las advertencias de los héroes de mantenerse al margen. Mi cuerpo se mueve solo, piensa en algo, Izuku, se dijo a sí mismo mientras avanzaba decidido hacia el malvado enemigo. Así que has vuelto, bastardo. Morirás por hacerte el héroe, maldito. Gritó el villano de limo a Izuku, mientras sus tentáculos se dirigían amenazantes hacia él. Izuku se detuvo, una idea cruzó por su mente. Los ojos del villano eran su punto vulnerable, así que agarró su mochila y la lanzó contra él. Uno de los lapiceros que llevaba en ella se clavó en uno de los ojos del villano, quien por unos instantes dejó de asfixiar a Bakugou. Sin perder tiempo, Izuku se acercó al chico y trató de liberarlo del limo. Deku, bastardo, ¿qué haces aquí? No pedí tu ayuda. Espetó Bakugou confundido ante la intervención de Izuku, lo que lo llevó a detenerse y observar a su antiguo amigo. Por esas palabras, Izuku no lo liberó de inmediato. En su momento de duda, varios golpes de los tentáculos de limo verde lo arrojaron lejos y el villano retomó su intento de invadir el cuerpo de Bakugou. Maldito bastardo. Rugió furioso el villano a Izuku, quien retrocedió, aterrorizado por la amenaza. Te asesinaré con el poder de tu amigo. Gritó el villano de limo a Izuku, quien retrocedió mientras el villano obligaba a Bakugou a apuntarle, dispuesto a matarlo con una explosión. Ahora, tú llevas el legado de la élite de la casa Aiko. Lucha con honor y valentía, como yo alguna vez lo hice por la casa Aiko. No dejes que tus enemigos vean tu miedo y aplástalos con tus manos. Sé el tanque que amortigue los golpes en un futuro próspero. Las palabras de Kan resonaron en la mente de Izuku, y tenía razón. Necesitaba dejar de mostrar miedo y demostrar valentía en esa situación. Aunque por dentro temblaba de miedo, logró ocultarlo en el exterior. Estaba pensando en qué hacer, cuando en su interior escuchó las voces de Jin y Kan. El precio de la grandeza es el valor. Y una vez arrojado a los lobos, ahora lideró a la manada. Un peso se posó en su brazo izquierdo, y al mirar confundido, vio que llevaba la armadura de Kan en su mano y el traje de Jin puesto en su cuerpo. No era un sueño, murmuró Izuku, sorprendido al verse así, pero apartó rápido ese pensamiento y se enfocó en el villano, quien, impactado por la transformación de Izuku, dejó de intentar ahogar a Bakugou. Este último aprovechó para liberarse del limo y tomar una bocanada de aire. No importa, morirás. Amenazó el villano de limo, haciendo que Bakugou lanzara una explosión contra Izuku. Los civiles aturdidos gritaron tras la gran explosión que provocó una densa nube de humo. Sin embargo, cuando este se fue disipando, una figura imponente se reveló. Un hombre de más de 2 metros de altura, con un físico fornido, sosteniendo su mano extendida frente a sí. Pero conforme la visión se aclaraba, la sorpresa invadió a la multitud al reconocer al joven de cabello verde que mantenía su mano izquierda protegiéndose y, además, una barrera emergiendo de su pieza de armadura. Aunque la barrera presentaba algunas grietas, había cumplido su función.
Por impulso, Izuku extendió la mano hacia Bakugou y de ella se oyó un murmullo. Yuare mine. Eres mío. Sin que el villano del Limo tuviera oportunidad de reaccionar, Bakugou fue liberado y arrastrado por Izuku, quedando ambos flotando en el aire frente a la mirada impactada de los héroes. Bakugou estaba asombrado, observando a Izuku, quien apuntó hacia los héroes antes de impulsar a Bakugou contra ellos. Rápidamente, Death Arms lo atrapó en pleno vuelo, amortiguando el impacto. ¿No decías que me matarías, despreciable Limo?, gritó Izuku, burlándose del villano, quien lo miró con furia. Sin embargo, antes de que pudiera contraatacar, un potente chorro de agua lo convirtió en una masa líquida, dejándolo incapacitado para huir o hacer algo más. Lo conseguí. Izuku exclamó, alzando sus puños con júbilo. Había logrado salvar a alguien, y nada menos que a su amigo Kacchan, quien siempre había creído que nunca podría ser un verdadero héroe. No obstante, la alegría no duró mucho, ya que varios policías lo apuntaron con sus armas al suelo y manos en la cabeza. Ordenó un policía a Izuku, quien se quedó impactado ante la reacción. Pero yo hice el trabajo de los héroes, protestó Izuku, indignado, creyendo que ahora lo veían como un villano. He dicho que te tires al suelo y pongas las manos en la cabeza. Volvió a gritar el policía, lo que aumentó la indignación de Izuku, quien miró a Bakugou en busca de apoyo. Kacchan, diles que no soy malo, que no soy un peligro para nadie, suplicó Izuku, esperando el respaldo de su amigo. Sin embargo, Bakugou no dijo nada y se dirigió hacia una ambulancia. Esto dejó a Izuku totalmente impactado, su amigo, Katsuki, no lo había apoyado, a pesar de que acababa de salvarle la vida. Las palabras de Jin resonaron en la mente de Izuku mientras se encontraba en una situación desesperada. Portando el legado de las 1000 manos, sabía que solo podía confiar en su espada, un fiel aliado en medio de la traición. Consciente de que debía evitar actuar impulsivamente, recordó que cada decisión que tomara moldearía su futuro. Y ahora esas enseñanzas cobraban un nuevo significado. El rostro de Izuku se tensó, y decidido a ocultar sus emociones, se colocó la máscara de luna. No permitiría que los demás vieran sus lágrimas, su enojo o su vulnerabilidad. En ese momento, la confianza en su espada ardió como fuego en su interior. El tiempo parecía detenerse mientras Izuku mantenía la mirada fija en sus enemigos. Con cada latido de su corazón, su determinación se fortalecía. Recordó las palabras de Jin una vez más. Piensa antes de actuar. Aquella advertencia resonó en su ser, había actuado de forma imprudente con alguien que lo acaba de traicionar. Izuku se mantuvo firme, controlando su respiración. El aura de este joven guerrero era abrumadora, emanaba una valentía que inspiraba temor en sus oponentes. Sabían que no era un adversario común, que detrás de esa máscara de luna se ocultaba una determinación imparable. Sin pensarlo dos veces, desenvainó su espada, y ésta se envolvió en llamas, formando una barrera ardiente frente a él, lista para enfrentar cualquier disparo que viniera en su contra. En ese momento, Izuku comprendió que la espada era más que una simple arma. Era un símbolo de su coraje, su perseverancia y su lealtad a los valores que lo guiaban. Continuará.